El Partido Popular fija un suelo en 50 escaños para que Juanma Moreno trate de gobernar en solitario en Andalucía. A poco más de 6 semanas para esos comicios, el PP se ve fuerte en las encuestas y esa es la cifra que maneja para tratar de gobernar en solitario. Además, hablamos de Pegasus y de Esquerra Republicana y de Podemos, que usarán el espionaje para arrancarle más concesiones a Pedro Sánchez. Y también repasamos cómo ha sido la comparecencia de la directora del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. También queremos fijarnos en cómo quedará el bachillerato a partir del próximo curso y de cómo lo plantea la Comunidad de Madrid frente al modelo de la ley CELA. Y por último, como cada viernes, cine en blanco y negrete. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Faltan poco más de 6 semanas para las elecciones en Andalucía. Elecciones en las que habrá que medir si definitivamente hay ese llamado efecto Feijóo, que ya se empieza a ver en las encuestas. De momento vamos a hablar con nuestro compañero Jesús Ortega, al que ya tenemos por ahí en pantalla, porque Jesús, te preguntamos por el PP, que tiene ya bastante claro cuál es el suelo de diputados que obtendría en Andalucía y que serían suficientes a ojos del Partido Popular para no tener que pactar con Vox, como ya ha hecho en Castilla y León hace apenas unas semanas. Hola Alberto, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, el Partido Popular empieza a hacer ya cálculos electorales, lo que has comentado, ¿no? Queda poco más de mes y medio para esas elecciones en Andalucía y el Partido Popular, tal y como pasó en Castilla y León, se marca como el objetivo de repetir ese gobierno solitario que consiguió Isabel Díaz Ayuso hace justo un año y creen que es factible, que en Andalucía es factible y que está ese objetivo muy cerca. Y pues calculan que si se logra un suelo electoral de 50 escaños, Juanma Moreno podría gobernar en solitario. Recuerdan desde el PP que la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía está en 55 escaños, por tanto todo lo que sea sacar 50 en adelante, que acerque a Juanma Moreno a esa mayoría absoluta, pues digamos que facilitaría una investidura en la que solo sería necesaria una abstención de Vox, que sea por hecho que Vox evidentemente va a crecer con respecto a hace 4 años, pero frente a ese crecimiento de Vox, en el PP destacan que el Partido Popular estaría en condiciones incluso de doblar los escaños que consiguió Juanma Moreno hace 4 años, en 2018, que fueron 26 escaños, ahora se está hablando de una horquilla entre 50 y 53, y todo lo que sea pasar esa barrera de los 50 escaños, en el PP dan por hecho que Moreno podría gobernar en solitario. Ahora mismo, Jesús, las encuestas son muy favorables para el Partido Popular, pero 6 semanas son muchas semanas y va a ver qué pasa de aquí hasta ese 19 de junio, que es cuando se celebrarán las elecciones. Lo que te pregunto, tanto en las encuestas como de cara a las elecciones, es si entonces, por lo tanto, se nota el efecto Feijóo y ese cambio en la presidencia del Partido Popular también en Andalucía de cara a los resultados que podría obtener Juanma Moreno. Pues se nota y bastante. Las fuentes que hemos consultado nos destacan que, bueno, que el inicio del curso político no fue fácil para Juanma Moreno, con las elecciones en Castilla y León que no fueron todos los favorables que se esperaban. Hay que recordar ese contexto, ¿no?, de cuándo iba a convocar Juanma Moreno, si iba a ser justo después de las elecciones en Castilla y León y demás. Nos hablan también que en esos momentos también de tensión previa a que estallara la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, las encuestas a Juanma Moreno le daban una horquilla entre 46 y 48 escaños. Esa previsión electoral bajó cuando esa guerra estalló definitivamente. Ahí entonces las encuestas más optimistas situaban el techo electoral de Juanma Moreno en 44 escaños. Y desde que se celebró esa Junta Directiva Nacional en la que se convocó el Congreso Extraordinario, el Partido Popular en Andalucía empezó a crecer y bueno, pues después en la proclamación de Alberto Núñez Feijóo y también después en la convocatoria de esas elecciones autonómicas en Andalucía para el 19 de junio, pues digamos que ese subidón electoral se ha consolidado y ahora, como hemos comentado, el Partido Popular está en una horquilla de 50 a 53 escaños, es decir, 9 escaños más de lo que situaban al partido en ese estallido de la guerra con Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues ya lo ven, el efecto Feijóo en las encuestas, que veremos si se traduce luego en resultados. Faltan algo más de 6 semanas para las elecciones de Andalucía y estaremos muy atentos, muy pendientes para ver qué es lo que pasa hasta entonces. Jesús Ortega, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros.
Y hablamos ahora de uno de los grandes temas de esta semana, como es el de Pegasus, el de el espionaje, por una parte a líderes independentistas y por otra parte también a Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero, con Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Javier, ya es oficial, ya sabemos, lo ha reconocido, lo ha explicado la propia directora del CNI, una de las personas que ha tenido ese espionaje por orden judicial ha sido el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, y precisamente tú escribes sobre esto porque a raíz de este espionaje lo que estás contando es que tanto Esquerra como incluso Podemos lo tienen muy claro, lo van a utilizar de forma política para arrancarle más concesiones a Pedro Sánchez. Sí, así es. Tras conocer que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha sido espiado, según ha revelado, según se ha filtrado de la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, la primera pregunta que nos hemos hecho es, bueno, pues cómo deja esto a la coalición, ¿no? Si realmente Esquerra, como lleva semanas advirtiendo, puede tumbar la estabilidad del gobierno, retirando su apoyo en las votaciones que haya por delante, en lo que queda de legislatura, pues preguntar en qué situación quedaba esto, o sea, quedaba la coalición tras conocer esto, ¿no? Las fuentes consultadas, tanto gubernamentales como en Moncloa como en la Generalitat de Cataluña, son meridianas, ¿no? No va a suponer una ruptura. Esquerra Republicana no va a salirse de la ecuación porque no le interesa, porque saben que en este momento es el gobierno que hay con Unidas Podemos y el PSOE es el único al que le pueden seguir arrastrando para, bueno, que el PSOE se ciña a los planes ideológicos de Esquerra y de Podemos, a nivel legislativo, a nivel de iniciativas parlamentarias. Lo que esperan, ¿no?, según confesaban fuentes de Unidas Podemos, es que el PSOE por fin deje de pensar que gobierna con mayoría absoluta cuando no la tiene. Entonces sí utilizarán este escándalo que, bueno, las fuentes consultadas nos dicen que en los próximos días veremos reacciones hiperventiladas de Esquerra que darán a entender que su camino con la coalición ha llegado a su fin, pero nada más lejos de la realidad. A Esquerra no le interesa en absoluto, va a seguir acercándose al gobierno. De hecho, pactó con EH Bildu la votación del decreto de la guerra porque juegan parte de un juego que es atar al PSOE a los independentistas, y a eso se obedece también Podemos. Claro, ese decreto, ese pacto fue que Esquerra votaba en contra, pero mandaba a Bildu a votar a favor para salvar ese decreto del gobierno. Eso fue un claro ejemplo de cómo está un poco el estado de ánimo ahora mismo entre las formaciones. Estás contando, Javier, por una parte, que ni a Podemos ni a Esquerra Republicana les interesa que acabe esa especie de equilibrio en el que la coalición de gobierno se apoya esencialmente en Esquerra para sacar adelante las votaciones en el Congreso. Esto por la parte de Esquerra y de Podemos, pero ¿qué pasa con el Partido Socialista? ¿Cómo ve también pues todo lo que está pasando en estos últimos días con respecto a este espionaje? Bueno, pues el Partido Socialista, que en la información que la firmo con mi compañero Jorge Sainz, que es quien cubre la información del PSOE, básicamente lo que se viene a contar, según han hablado las fuentes con nosotros, es que el PSOE tampoco ve para nada que la coalición se vaya a romper. Son también plenamente conscientes de que están atados por el interés común. Además, las encuestas en estos momentos son nada favorables al presidente y al Partido Socialista, también a Unidas Podemos, que está inmerso en ese proceso de reconfiguración de la izquierda con la plataforma de Yolanda Díaz. Por tanto, en estos momentos un escenario de adelanto electoral sería terrible, y eso el PSOE lo sabe. Lo que sí admiten fuentes del PSOE, consultadas por Voz Populi, es que, bueno, que el gobierno se ha metido en un jardín del que ahora tiene muy difícil salir, porque, en fin, ha supuesto ahora un enfrentamiento entre Bolaños y Robles por encontrar un culpable de quién falló en el CNI para que hayan aparecido espiados los teléfonos del presidente, de la ministra y de estos independentistas. Y bueno, pues básicamente en el PSOE también saben que la coalición no se va a romper. Oye, Javier, esta semana has estado aquí en este plató varias veces, también estuvo Jorge Sainz, del que estamos hablando ahora en plató. Por una parte, os he preguntado todos los días que qué podía pasar con la coalición de gobierno, si corría peligro, y siempre lo habéis tenido bastante claro y habéis dicho que no, como de hecho estás repitiendo ahora. La otra pata era qué iba a pasar a nivel de responsabilidades, y estaba un poco en el aire qué pasaba con la directora del CNI, que vemos ahí en la pantalla detrás de ti, y se esperaba, se podía ver si la estaban lanzando los leones para que acabara dimitiendo.
Bueno, ¿qué ha pasado con esa comparecencia en esa comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados y qué se sabe y qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Bueno, el escenario que se ha abierto es muy interesante para analizar, porque básicamente lo que ha hecho la directora del CNI, Paz Esteban, ha sido acudir ante todos los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Secretos Oficiales con una carpeta donde, bueno, ha tenido muy bien documentado el porqué de ser espiado a estas 18 personas del mundo independentista con aval judicial, de forma que no se ha hecho nada ilegal, y se ha explicado cuándo, en qué momento, por qué y qué información es la que se ha obtenido, ¿no? Lo ha hecho nada más de una forma muy rigurosa. Además, ella inició de su intervención dando una explicación de cómo funciona, pormenorizada, de cómo funciona el Centro Nacional de Inteligencia, centro al que lleva escrito bastante tiempo de su carrera profesional. Y bueno, lo que ha ocurrido es que en el fondo tanto Podemos como los aliados independentistas del PSOE buscan su cabeza, ¿no? Pero una que buscan con más fruición es la de la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué ocurre entre medias con ellas dos? Bueno, básicamente que Margarita Robles no está dispuesta a ceder tampoco ella, ni su cabeza, obviamente, ni la cabeza de la directora del CNI, que es un poco el relato que se había empezado a preparar cuando se anunció la semana pasada. Cuando se anunció el espionaje, la semana pasada, el lunes pasado, cuando se informó del espionaje al presidente del gobierno y a Margarita Robles, ¿no? Podemos veía en ese anuncio un plan, ¿no?, para ofrecer ese relato de que la que ha fallado es la directora del CNI, por tanto tendrá que dimitir, pero Robles se ha revelado y ha dicho que en absoluto va a propiciar tampoco la salida de Esteban, que es una subordinada suya, ¿no? De manera que se ha abierto también un enfrentamiento entre Margarita Robles y el propio Félix Bolaños. Hay gente en el PSOE que considera que Bolaños está gestionando esta crisis fatal y que va a pasar factura, ¿no? De hecho, se recuerda un poco al clima que había de tensión entre Carmen Calvo e Iván Redonda, ¿no?, en tiempos de los anteriores jefes de gabinete de Sánchez. Hay una cosa que está clara, Javier Portillo, y es que llevan unos cuantos capítulos de esta serie Pegasus y nos faltan unos cuantos más por conocer y veremos a ver al final qué es lo que pasa y también dentro de esas responsabilidades que se van depurando, a ver si es que salta alguien, a ver qué es lo que pasa al final y lo iremos viendo y contando. Javier Portillo, como siempre, gracias por la información. Gracias a ti, Alberto. Y hablamos ahora de educación, hablamos ahora del bachillerato. Saben ustedes que a partir del próximo curso entra en vigor el nuevo modelo educativo en nuestro país y ahora estamos en ese punto en el que las comunidades autónomas están acabando de perfilar cómo van a ser las asignaturas de ese bachillerato a partir de septiembre. Marina Lías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a ver cómo está quedando ese bachillerato en los territorios españoles. Nos vamos a centrar en Madrid porque estamos viendo cómo en la comunidad gobernada por parte de Isabel Díaz Ayuso se está enmendando parte de esa llamada Ley CELA. ¿Qué se está haciendo desde la Comunidad de Madrid? Cuéntanos. Bueno, ellos ya avisaron, ¿no?, en la comunidad ya avisaron de que iban a sugerir unos cambios en el decreto propuesto por el Gobierno y que se aprobó en el Consejo de Ministros en abril. Y entonces ahora han sacado un borrador, todavía no está el texto definitivo, pero sí ese borrador al que hemos tenido acceso y hemos visto una serie de modificaciones de quita y pon que hace el equipo de educación de Ayuso y las más llamativas han surgido en la asignatura de Historia de España. En Historia de España es verdad que el decreto del Gobierno central plantea estudiar el terrorismo, pero de un modo más genérico y ambiguo, según denunciaron las asociaciones de víctimas de terrorismo cuando salió esta norma. Entonces Ayuso lo que ha venido a hacer es hacerse eco de las reivindicaciones de la AVT, por ejemplo, y ha incluido específicamente apartados sobre el terrorismo de ETA, y hay más medidas que se cambian en historia, como el vocabulario. Ellos sostienen que, como en otras asignaturas ya se va a hablar de emergencia climática o de otras cuestiones, conceptos como identidades y ciudadanía resiliente, ¿no?, que aparecen mencionados, pues prefieren quitarlos de historia porque dicen que la historia no es para estudiar este tipo de conceptos. Bueno, esto en cuanto a la historia, vemos que la Comunidad de Madrid decide hacerse un poquito eco de esas asociaciones de víctimas del terrorismo, metiendo a ETA más específicamente en su programa. Y en cuanto a la literatura, también hay algunos cambios planteados por parte de la Comunidad de Madrid.
Sí, al igual que sucede en historia, precisamente en literatura, el gobierno de la Comunidad de Madrid abogan por retrotraerse, o sea, por ir a etapas más anteriores. El gobierno central en historia, por ejemplo, se centraba en el siglo XIX, en la historia contemporánea. En Madrid prefieren estudiar también la prehistoria en segundo de bachillerato, los Borbones, los Austrias, y en literatura quieren que los alumnos trabajen en fragmentos del Quijote, de la Celestina, del Lazarillo de Tormes. Proponen estudiar a Cervantes, Quevedo, Góngora, y es su planteamiento también en literatura, ¿no? Que obligar a leer estos textos y a trabajar en fragmentos de esas obras. Te digo una cosa, parece un poco surrealista que en el país de Cervantes y en la lengua española no se estudie de la misma forma en todo el territorio español, por ejemplo, esta obra maestra de nuestra literatura. Esto por una parte. Y por último, también quiero hablar contigo de uno de los puntos más polémicos, sin duda, que nos trae esta nueva ley, como es esa posibilidad de que se pueda pasar de curso y superar el bachillerato con un suspenso. ¿Cómo queda esto exactamente? A ojos de la Comunidad de Madrid, ¿se puede introducir algún tipo de cambio? ¿Qué pasa? Sí, o sea, ellos desde el principio fueron de las regiones, no ha sido la única, han sido muchas más, sobre todo las del Partido Popular, o sea, las gobernadas por el PP, obviamente, los que han cargado contra esa medida que supone que excepcionalmente un alumno pueda adquirir el título de bachillerato con una asignatura suspensa, ¿no? Eso es una iniciativa que planteó desde el principio de su mandato la exministra Isabel Celay, que ha heredado ahora Pilar Alegría, y desde la Comunidad de Madrid pues no están de acuerdo, y así lo han reflejado en distintas instrucciones que han enviado o que están haciendo llegar a los centros educativos, y que abogan porque el equipo docente no pase a los alumnos con una asignatura suspensa ni les dé el título de bachillerato. Y sobre lo que has comentado antes de que no se estudie el Quijote en general, es cierto que eso ha sido muy criticado por los profesores, ¿no? Por la comunidad educativa. El tema es que el Gobierno central no es que prohíba el estudio del Quijote, es que no lo menciona tan en profundidad como la Comunidad de Madrid, ¿no? No lo blinda, digamos, para que todas lo estudien tal y como propone la Comunidad de Madrid. Bueno, pues así nos está quedando la educación para los jóvenes en ese enésimo cambio, en esa enésima vuelta de tuerca que se da a la educación en España. Marina Lías, muchísimas gracias por tu información. A ti. Bueno, y Marina, otra cosa que igual también de vez en cuando habría que enseñarle a los jóvenes son las películas que nos propone todas las semanas nuestro compañero Borja Negrete en su sección de cine en blanco y negrete. En este caso nos va a hablar Borja de Encadenados y otros espías mejores que Pegasus. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos como siempre este fin de semana con más contenidos. El caso Pegasus vuelve a sacar a la palestra a ese inevitable compañero de viaje de los estados modernos, el espionaje. Seguimos sin saber muy bien qué está ocurriendo, cuál es la intención del gobierno anunciando ahora el espionaje de hace un año y qué consecuencias tendrá lo que se va publicando estos días. Sea como sea, la cosa pinta fea, si me permiten el pareado. Este programa de cine en blanco y negrete va de espías, como no podía ser de otra forma. A la luz del séptimo arte podemos tener una visión más estética que la que nos ofrece la realidad, a menudo cutre. En cine en blanco y negrete nos adentramos en un mundo de espionaje con Encadenados, de Alfred Hitchcock. Encadenados, estrenada en 1946, es una historia de espías, pero también de amor y moralidad. Es una película sobre esas decisiones que uno no puede soslayar y que marcarán para siempre nuestra biografía. Tras la Segunda Guerra Mundial, el padre de Alicia Huberman es condenado por traición contra los Estados Unidos. Después del juicio, Alicia, interpretada por Ingrid Bergman, da una fiesta en la que aparece un apuesto desconocido llamado T.R. Devlin, al que pone rostro Cary Grant. Se trata de un agente de los servicios de inteligencia que reclama su colaboración para atrapar a Alexander Sebastian, el cerebro de los nazis en Brasil. Alicia se enamora de la frialdad de Devlin, un hombre galán que esconde todos sus sentimientos y pesares tras una muralla de cinismo. Sus miradas, sin embargo, le delatan. Él también se ha enamorado de Alicia. La estancia de Alicia en la casa de Sebastián despertará los celos más profundos en Devlin y, sobre todo, le hará plantearse constantemente su moralidad. Devlin ha puesto por delante al trabajo a su amor, por lo que ha perdido de antemano.
Para el rodaje de la película, Hitchcock llegó a preguntar al premio Nobel Robert Millikan si el uranio, necesario para fabricar la bomba atómica, podía guardarse en una botella de vino. Las investigaciones de Hitchcock levantaron las suspicacias del FBI, que empezó a vigilar al director. La película, además, cuenta con el beso más largo de la historia del cine, un beso que, por cierto, consiguió saltarse la censura del código Hays. Cary Grant conservó una llave, grabada con la palabra única, que juega un papel fundamental en la película. Años más tarde se la regalaría a Bergman, diciendo que a él le había dado muy buena suerte. Con suerte o sin ella, amar siempre es un riesgo. Podemos anteponer nuestro deber a nuestros sentimientos, pero siempre nos delatará una mirada, un gesto, incluso si nos vestimos con la armadura de la frialdad, como T.R. Devlin. El superhombre de Nietzsche no existe ni existirá.